Hola, hola, buenas noches. Hoy no nos va a poder acompañar mi Malu, tiene una clase, entonces no va a poder entrar. El live de hoy va a estar, mejor dicho, impresionante. Cuando uno les dice que uno no sabe qué dejarse resaltar, es en serio. O sea, el tema de hoy es un tema demasiado olvidado y es la formación del espíritu de sacrificio. Un tema que está supremamente olvidado, descuidado y que es demasiado importante para la educación de nuestros hijos. Ay, ¿cómo están? Qué rico verlas de nuevo. Súper contentas. ¿Cómo está Juliet? Que este día no la veíamos. Sí, Gracias, bien, gracias a Dios. Qué rico poder estar aquí nuevamente con ustedes. No habíamos podido, casi que pero no. bueno, sí, pero bueno, ya el Señor nos permitió nuevamente este encuentro tan bonito, que es de aprendizaje principalmente para nosotros. Las extrañamos muchísimo hace 8 días, la verdad. Ay, sí, hace 8 días no estuvo malo tampoco, ¿cierto? Tampoco, no. No Mm, pude estar bien mal, pero bueno, gracias al Señor. Bueno, entonces vamos a ir dando inicio, vamos a disponernos, vamos a ponernos en presencia del Señor para que sea Él quien guíe este compartir del eco del libro de la Madre Educadora en esta noche, que podamos ser instrumentos, que pueda ser Él hablando a través de nosotras, hablando a nuestros corazones y exhortándonos a cada uno de nosotros a través de estas palabras del Padre Eduardo Pavanete. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos acompañes en esta noche, que nos permitas ser instrumentos dóciles, que no permitas que nuestra nada, nuestra pequeñez, nuestra miseria y nuestro pecado le estorben a tu obra, Señor, sino que todo lo que se diga en esta noche pueda ser para la mayor gloria y honra de tu nombre, para el bien de nuestras almas y de todas las almas. Amén. Y a ti, Madre Inmaculada, te invitamos a que podamos ser reflejos de tu amor, de tu ternura maternal, y que siempre seas tú nuestra modelo de virtud, de madre, de esposa, de hija. Nos abandonamos completamente a ti, Señor, y te pedimos tu misericordia para con nosotros. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Chicas, ¿cómo me les fue entonces con la lectura de esta semana? Muy, muy linda, el espíritu de sacrificio. Qué exhortación, qué cascada. Creo que el padre Eduardo siempre suele darnos unas cuantas cachetaditas para que reaccionemos. Tiene esa virtud. No, y además que nos llama la atención de que muchas veces estamos dormidas en esta educación de nuestros hijos, que a veces uno da por sentado que los hijos se forman solitos y cómo nosotros podemos cuidar a través de la cotidianidad esos actos de nuestros hijos, ¿no? El espíritu de sacrificio. Sí, mi vida, sabes que otra vez se te está escuchando el eco súper fuerte. Sí, voy a buscar los audífonos, denme 30 segunditos. Listo, listo. Claro que sí. Sí, en este capítulo, recuerdo que estamos en la quinta conferencia. La semana pasada vimos la mitad que nos hablaba del espíritu de obediencia, que está muy entrelazado con el espíritu, la formación del espíritu de sacrificio, que es el que vamos a hablar esta semana. Y el padre Eduardo nos hace unas exhortaciones impresionantes que realmente vale la pena analizar y profundizar bastante. Vamos a esperar que llegue Linita, eh, que ella nos va a hablar como esta primera parte. ¿Cómo te fue a ti, mi Julie, con esta lectura? Mientras llega Linita. muy bien, Angelita. Uy, de verdad que
Tengo claro el concepto del Ujú. espíritu de sacrificio que se tiene que tener para la formación de nuestros hijos. Sí. Digamos que por gracia del Señor, estando en este camino de conversión, ya hace mucho tiempo, el Señor me ha permitido tener a nuestras hijitas en este mismo camino desde que están, mejor dicho, desde el vientre. Entonces, Ujú. ha sido muy lindo porque sí o sí, a medida que mi esposito y yo nos hemos formado con ese espíritu de sacrificio, que no es fácil, pues les hemos formado a ellas también, o sea, la mortificación es aquí como el desayuno, como el almuerzo, como la cena. Es algo importante, como la oración diaria, el sacrificio. Aquí no, o sea, aquí no es yo quiero, yo no quiero, no me gusta, no. Hemos tratado de siempre formarlas en ese espíritu de sacrificio, entonces siento que llegamos a tiempo, siento que el Señor nos lo permitió, entonces ha sido muy lindo. Y al lado de ellas, pues también nosotros formándonos, ¿no? Y no es fácil, no es fácil, pero bueno, es un camino muy lindo. Así es, mi Julie, Dios te pague. Bueno, pues ya volví a ver si me escuchan mejor. Súper, 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 mejoró muchísimo. Miren que Juliet lo decía y Juliet ha sido un referente para mí como mamá en ese espíritu de sacrificio. De por sí los clubes de lectura que fueran a las 5 de la mañana, formando esa voluntad de nuestros hijitos y hasta nosotras mismas, ¿no? Entonces, como esas pequeñas mortificaciones con las que podemos hacer que nuestro espíritu crezca y también dárselas al Señor con alegría, ¿no? Entonces, yo ahorita releyendo y releyendo el capítulo, me acordaba mucho de Juliet. O sea, realmente me encanta porque hace sí, o sea, yo puedo decirlo acá delante de todo el mundo que ha sido escuela para muchas de nosotras. Y eso que has transmitido es muy valioso, ¿sí? Porque realmente cuando uno ve que una mamá ayuda a cultivar esto, pues uno se contagia y también puede ayudar a sus hijitos en ese camino de santidad. Bueno, pues sin dar más preámbulo, bienvenidas a todos los que se conectan, Dios los bendiga. Angelita lo decía, vamos a arrancar con la formación del espíritu de sacrificio del libro de la madre educadora del padre Pavanetti. Es en la quinta conferencia donde estamos, pero es que como era tan interesante, la partimos en dos. Entonces hoy estamos viendo la segunda parte. Y el padre dice algo que en lo que estaba tratando Angelita y él dice, no trataré todo el problema de la formación de la voluntad, sino que me detendré en convenceros de la necesidad del esfuerzo y del espíritu de sacrificio en la educación. Y está hablando de la educación de nuestros hijos. Quiero hacer un paréntesis. Esta mañana cuando veía el debate a la plenaria de una ley que quieren imponer, la de los inconvertibles, donde decían que si tu hijo nace con una enfermedad en la sexualidad o muchas cosas, no lo cambies, no lo necesita. Y yo pensaba mucho en cuando los niños quieren chupetas todo el día, ¿sí? Un niño más o menos de 2 a 4 años quiere todo el tiempo una colombina. Y entonces, ¿qué tal yo de papá le dijera, pues sí, como quiere una colombina, pues quiere una colombina? Y muchos niños se han dañado sus dientes con todo eso de cuando el papá no les atreve a decir no. Y esto es un ejemplo sencillo que tiene que ver con algo físico, la dentadura de un hijo, pero así podemos formar la voluntad de nuestros hijos en muchas cosas que no necesitan y que muchas cosas que nosotros como papá y mamás, debemos forjar en nuestros hijos también el sí, siempre lo hemos hablado acá, pero es caracterizar de que nuestros hijos son capaces y nosotros mismos, dice el padre ahí al terminar esa primera parte, dice, la mejor medida para determinar la voluntad humana es preguntarse de qué esfuerzos es capaz esa voluntad. Sí, y por eso también la iglesia, nuestro Señor, con el mismo ayuno, también nos dice, oigan, esperen, también hay que mortificar la carne, también hay que mortificar el espíritu. Eh, Hay cosas que tú puedes hacer, por ejemplo, puedes ir caminando, si tienes carro, pues entonces no lo utilices, utiliza esa voluntad para que puedas ejercitar un dominio y muchas cosas que parecen sencillas, pero con los hábitos van haciendo que nosotros en nuestros hijitos, Julián lo decía tan bonito, el que nuestros hijos entiendan cuando hay momentos en que uno puede darles
un almuercito, un heladito, un postrecito, como hay momentos en que tú vas a tener solo el almuercito y ya, y que ellos puedan tener la capacidad de dar gracias a Dios por lo que tienen. Y este capítulo también en el esfuerzo de la voluntad, yo le incluiría algo que es la gratitud. Sí, uno en el esfuerzo de la voluntad aprende a ser agradecido con el Señor. Cuando hay Señor bien, cuando hay no. Y hay una cosita que me acordaba mucho, y es que hace poquito se dañó el gas, acá hubo una fuga de gas de 15 días, y yo les compartía a ellas que mis hijitas era como los primeros días metiendo, nosotros vivimos en tierra fría, entonces digamos que era el baño con agua helada, y entonces ninguno calentó, o sea, no podíamos calentar agua porque no teníamos gas. Entonces fue empezar a ofrecer a Dios ese pequeño sacrificio. Y a veces uno no valora esto en tono de Dios. ¿Cuánto podemos decirle a nuestros hijitos? Hay un día a la semana que quisiera que esforzaras tu voluntad en un baño con agua fría. ¿Por qué, hijito? Porque es valorar todo lo que nuestro Señor nos regala. ¿Por qué, hijito? Porque también nosotros tenemos que aprender a ofrecerlo por aquellos que no lo tienen, porque quizás nosotros lo tenemos y ni siquiera lo valoramos. Bueno, entonces aquí el padre entra en un subtítulo que se llama la crisis de la energía moral y nos habla de esas crisis que padecemos. Una de las mayores es la personalidad de la energía moral. Hay sin duda innumerables hombres que brillan por su actividad y su energía en los negocios, en los placeres, en las ambiciones, pero aún entre esos podría Diógenes con su linterna decir, busco un hombre. Existe hoy la manía del menor esfuerzo, y todos procuran hacerse llevar en los diversos órdenes material, político, intelectual y aún en el campo religioso, donde se suele a veces buscar una pseudomística ensuciándola de un falso sentimentalismo en vez de aferrarse a los esfuerzos y a la lucha tremenda que origina la ascética. Y voy a parar ahí un segundito. Esta primera parte nos involucra como seres humanos. Y ahorita pensaba en cuando vamos a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y podemos hacer la fila y si la podemos acortar, nosotros la cortamos. Y entonces es cómo podemos, eso que parece tan sencillo, decir, no, yo voy a hacer toda la fila, Señor, porque hay quizás adelante mío quienes te necesiten. O sea, todos necesitamos de Dios, pero es esos pequeños sacrificios con los que podemos alegrar el corazón de nuestro Señor. Y luego dirá ahí, tienen hoy en día un amor entrañable a las medias tintas, a las medias medidas, hacen todo rápido y a la buena, jamás un esfuerzo personal, serio y constante y eficaz, en lugar de imprimir su sello a las cosas, son marcados e impresionados por todos y por todo. Carecemos de caracteres. Y acá hay un llamado de atención a nosotros los papás. Yo no sé si usted tenga hijitos entre la edad de, no sé, entre 1 a 10 años, pero nuestros hijos cuando empiezan la escritura, por ejemplo, ellos empiezan a adaptar una forma de escribir. Y algo que he entendido este año con mi hijita de 7 años es que cuando yo le digo, hijita, borra aquello que no te quedó bien, entonces al comienzo no le gusta. Y entonces, ¿pero por qué? Si para mí es esa letra, le digo, no, hijita, el día de mañana no te la van a entender porque tú vas a escribir para otras personas. Entonces, se la hago borrar. Y he entendido que con mucho amor, hasta que ella lo entienda, y cómo es quitar ese esfuerzo de hacer las cosas rápido, ¿sí? Porque lo que acá nos dicen, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos valorar cada esfuerzo que hacen por mejorar, y ustedes verán, dirán, estos ejemplos sencillos, no, en esto está el arte de la vida, sobre todo en nuestros pequeños. Y aquí el padre nos habla pues de esos jóvenes sin carácter que crecen en nuestro mundo, ¿sí? Y les digo una cosa, el profesor de filosofía de las niñas habla mucho de los influencers y todo el mundo digital al que son sometidos nuestros hijos. Y algo que me llamaba la atención es toda la influencia de dopamina que hay que nuestros hijos ahí clavados en el celular. Y entonces cuando usted se sienta un momentico a mirar el celular, a esos reels o esas cositas que llamaron la atención, son esos chicos que generan esa adicción a algo chistoso o algo así. Entonces nosotros tenemos que mirar ese esfuerzo por el carácter es a qué, ¿sí? A un momento de la vida, ¿sí? Hay tantos jóvenes que hasta piensan, dicen, quiero ser un influencer, pero qué bonito no poder tener influencers de tantos talentos. Y pensaba en la música. La música
empieza por actos repetitivos. El buen músico no se formó inicialmente, no tocó una pieza magistral. El buen músico ensayó y ensayó y ensayó hasta que tocó una pieza magistral. Y así nace el amor a la música. Así nace, por ejemplo, el orden en nuestros hijitos. Si yo les motivo a mis hijos esa insistencia del orden, me siento con ellos y vamos haciendo un hábito, una rutina, vamos haciendo que nuestros hijos mueran a esa voluntad, porque todos quisiéramos dejar las cosas por ahí, pero qué tanto eso nos sirve para nuestra vida. Y esa primera parte, y miren lo tan bonito que habla de esto. Poseemos el sacramento del vigor de la virilidad cristiana, la confirmación, que nos hace soldados de Cristo dispuestos al combate, pues es necesario un gran esfuerzo moral para cumplir todos los deberes para con Dios y para con el prójimo. Todo lo que acabo de decir os insinúa, señoras, o sea, póngale su nombre, la necesidad de devolver a nuestra generación el gusto por el sacrificio y oración en todos los terrenos. Aquí hablamos de ejemplos sencillos, pero la vida en esa cotidianidad es la que nos va transformando a todos. ¿Cierto? Voy a decir una confidencialidad. Solo aprendí a ser ordenada a medida que repetía cosas y cosas y cosas, y todavía me faltan muchas áreas para ordenar, pero el Señor sigue repitiéndome de a poco hábitos repetitivos. Causas y remedios. Entonces aquí, en este segundo subtítulo del espíritu de sacrificio del padre Pavanetti, nos habla, pues, ¿qué causa la parte de la falta de sacrificio? Pues entonces nos enumera que siempre nos cuesta ascender, una naturaleza degradada, siempre busca el menor esfuerzo. Tercero, el joven tiende a dejar hacer. Cuarto, la sociedad contemporánea siente horror a cuanto tiene sabor a esfuerzo y piensa en lo solo confortable. Lo que nos venden hoy como felicidad, ¿no? La felicidad es un placer de un momento, pero no es un placer a futuro ni es la alegría verdadera de lo que Dios quiere para nosotros. Quinto, el aumento de las comodidades y de los placeres. Sexto, en el orden intelectual, muchas corrientes pedagógicas sueñan como idea la supresión de todo esfuerzo en el niño. Séptimo, hasta los mismos programas de estudio tan ridículamente recargados obligan a los estudiantes a mordiscar un poco de todo sin saber en el fondo nada y donde hay profundización, no hay ni seriedad ni esfuerzo personal, pues esta necesita el aliciente que trae el dominio de la verdad. Octavo, y sobre todo la corrupción profunda y la generalización horrorosa de los vicios. Entonces aquí hay una cosa muy importante. Podemos pasar a otro extremo. No, que mi hijo tenga los hábitos de ser ordenado, el mejor músico, el más intelectual, lo voy a meter en la clase de 8 idiomas, muchas cosas, y entonces pica acá, pica a un lado, pica el otro, pero no tiene dónde enfocarse y dónde profundizarse. Y acá dice, tenía razón Michelet cuando escribía, para ser fuerte, sé puro. Y esto nos habla de cómo nosotros necesitamos inspirar mentes realmente puras, ¿sí? En un tiempo donde realmente la mayor corrupción, esta mañana que escuchaba el Rosario de San José, escuchaba al Padre que decía, Carlos de Jesús, decía que inspiráramos a nuestra nueva generación la pureza. Si nuestros hijos trabajan la pureza, van a tener mentes que estén enfocadas en ello, en música que agrade, que se agraden a ellos mismos, que ellos, a Dios. Y por ejemplo, para aprender un instrumento, hoy me enfoqué en esa parte, hay que insistir, insistir, insistir. Empezar desde manos tiesas hasta manos que se van elastizando para poder tocar el instrumento. Entonces termino con esto, esta primera parte, y es decir que todos estamos llamados en el espíritu de sacrificio, porque aquí lo hablamos para los hijos, pero nosotras las mamás también debemos formarnos en ese espíritu y pensaba mucho en algo que es lo que la sociedad hoy en día nos vende. Usted mamá, dé lo que pueda, porque si su espíritu, su hijo le pide un poquito más o por ejemplo le toca trasnochar muchas veces, no lo haga porque déjelo solo porque quizás muchas cosas. Entonces quizás ese espíritu de sacrificio es importante. Y pensaba para ya darle la conclusión a este tema primero, les voy a contar una historia. Acá al lado pasó una cosa que se llama parasitismo de especie.
Y entonces mis hijas vieron que un copetón tenía una cría que era más grande que ella. Entonces no sabíamos y empezamos a investigar y les ponemos arrocito y resulta que este copetón parece ser que esos huevitos que tenía la mamá de esta cría que se llama Chamón robó sus críitas y puso a cargo los chamones porque ellos no se alimentan solos. Pero lo impresionante de esto es el espíritu sacrificio de este copetón, porque a pesar de que es más chiquito, ustedes lo ven al lado alimentando a su cría que tiene el pico más grande y dándole alimento. Entonces yo pensaba mucho en el instinto de la maternidad y todo lo que tenemos que hacer en este espíritu de sacrificio, forjando a nuestros hijos a que vayan aprendiendo, aprendiendo hasta que llegue un momento y que vuelvan a volar, como diríamos con el cuentico el pajarito. Ahí les dejo esos daticos. Qué lindo, mi linda, mi Dios te pague con el cielo. Miren, el padre Eduardo, para pasar al tercer punto, habla de los modos de formarlo, ¿cierto? Nos habla de los modos de formar ese espíritu de sacrificio. Y acá llega una exhortación muy fuerte porque él dice, claro, muchas mamás se escudan en la salud. Entonces dicen, no, es que el temperamento de mi hijo es este y a él le va a costar y entonces él no es capaz. Y el padre dice, claro, todo aquello que tú no le trabajes, pues no va a poder. Si tú lo convences de que él no va a poder porque su temperamento es un temperamento quizás un poco blandente, mejor dicho, te puedes tirar en tu hijo. Lo estoy parafraseando, obviamente el padre no hizo estas palabras. Te estoy poniendo aquí a criollo. Pero me parecía muy teso porque el padre da unos ejemplos. Decía, por ejemplo, San Pablo era de una constitución débil y qué esfuerzos maravillosos realizó. San Alfonso María de Ligorio y Pascal escribieron sus más bellas obras en el lecho de muerte. Y nosotros mismos sabemos por nuestra experiencia personal que podemos producir 100 veces más de lo que nuestra parte sensible parece indicarnos como límite. Qué importante es enseñarle a nuestros hijos esa templanza, esa capacidad de tener el carácter de decir, es que, hey, es que mi cuerpo no me manda, es que esta parte blandengue no puede ser más fuerte que esa voluntad que yo tengo que empezar a trabajar. Y lo que decíamos al principio, o sea, todo eso se labra desde el trabajo del espíritu de sacrificio, de entender esto. Y dice el padre, el poder de la voluntad no tiene límites. Y eso es algo que también tratamos de repetírselo mucho a nuestros hijos. Hey, es que es la voluntad lo que tiene que actuar. No es tu querer, no es tu deseo, no es la búsqueda del placer, no es que tienes que hacer un acto de voluntad. Ese acto muchas veces va a requerir negarse a sí mismo para poder dar más, para poder superarse. Dice el padre que nos va a empezar a dar, a enumerar unas cuantas formas para, valga la redundancia, formar ese espíritu de sacrificio en nuestros hijos. Entonces habla que la primera es por las convicciones y nombra por acá a un mariscal que dice una frase lapidaria que es saber, poder y querer. Entonces el padre que la educación de carácter, no hay que olvidar la primera, es saber, lo cual no es lo mismo que ilustrarse. Y dice que hoy se tiene mucho conocimiento sobre el carácter, pero poco se actúa, poco se ve la acción. Sí estudiamos y leemos del carácter, pero no vamos más allá de, listo, ya sé qué es el carácter, ya sé cómo formarlo, vamos allá de la acción, vamos a hacer esto que me va a hacer realmente ser un hombre de carácter. Y él decía que es muy importante como resaltar la fuerza de las ideas, porque él dice, las ideas son las que rigen al mundo. Las ideas son las que rigen al mundo. Enseñarles también como a nuestros hijos eso, listo. Y decía acá en el segundo punto que dice una noble ambición, muy relacionado con el primero, que habla de que cuando nuestros hijos tengan un sueño, cuando nuestros hijos tengan un proyecto de vida, no los miremos con ojos de desdén, que no les matemos esa ilusión, que realmente los motivemos, que inspiremos a la juventud a esas ansias de entrar en camaradería con las estrellas. Mire, inspiren a sus hijos a mirar alto. Obviamente lo más alto que pueden aspirar nuestros hijos es la santidad. Y yo creo que es lo primero que debemos sembrar. Ella aspira allá. O sea, la meta tiene que ser el cielo. No puedes mirar hacia abajo. Dice acá el Padre que no podemos habituarlos a sentarse al borde del arroyo que se desliza perezosamente. Tenemos que alentarlos a querer ir siempre, a buscar siempre lo mejor. Y también toca un segundo punto que me parecía súper importante y es la estima de los esfuerzos ajenos. Y el padre Eduardo Pavanetti hablaba de lo delicado que es un corazón envidioso.
y de que tenemos que enseñar a nuestros hijos a alegrarse por el triunfo del otro y que ver que el otro triunfa no le puede entristecer ni le puede generar desespero, sino que es todo lo contrario, tiene que generarle esas ansias de él también querer superarse, él también querer llegar y acompañar al otro, codearse con el otro, que los tratemos de alejar siempre del espíritu de la envidia, por obviamente pues todo el daño que hace. Y eso especialmente en las mujeres hay que trabajarlo mucho, porque por nuestra propia tendencia del pecado original tendemos a mirar mucho a la otra, mirar lo que hace, mirar cómo lo hace, y eso hace muchísimo daño, y en nuestras hijas hay que trabajarlo muchísimo. Y alégrate por el otro. Que esta chica está bien maravilloso, qué alegría, qué rico. Alégrate con ella, pero no sientas nunca envidia. Esfuérzate tú también por ser una buena chica, una buena mujer, una mujer santa y virtuosa, que el Señor tiene otros planes diferentes para ti, porque Dios tiene un plan diferente para cada alma. El tercer punto, que es uno de los que más tenemos que trabajar, es el desprecio de la vida fácil, que se nos ha hecho tanto daño hoy en día porque la gente busca esa vida fácil y lo que hablábamos acerca de las redes sociales, que todos muestran la vida perfecta, la vida fácil, que solo se muestra lo mejor, lo más bonito, lo más bello, con las mejores cámaras, mejor dicho, usted entra en una red social y uno dice, no, esta gente tiene la vida perfecta, pero realmente no. Es que no, en las redes normalmente uno muestra el caos, uno muestra lo bueno, ¿cierto? Entonces, ese mostrarle también a ellos de la realidad de la vida, y la vida no es así de fácil como lo muestra este o aquel, o como se ve en las películas, ¿no? La vida tiene que ser sacrificio, dice, es necesario sacrificar algo para hacer algo en la vida. Es necesario sacrificar algo para hacer algo en la vida. Es necesario esa condición de negarse muchas cosas para poder avanzar, especialmente el negarse uno mismo. Y resalta por acá algo que dice las escrituras, no te pides nunca del camino fácil. Todo lo que es fácil, huye. Todo lo que es fácil quiere decir que no te va a generar satisfacción interior, porque no hay satisfacción más grande que el esfuerzo, que meterle las ganas, que esforzarte por las cosas, ¿cierto? Dice por acá un cuarto punto, la necesidad del esfuerzo en nuestros días. Y dice el Padre, nuestra patria y la Iglesia necesitan hombres de sacrificio y realizaciones. Nuestra formación, si se hace sin esfuerzo, será infructuosa. Y nombra acá esas pedagogías modernas en el que se habla de la instrucción del juego, del que tanto se ha hablado, es una linda utopía y el mejor modo de formar el carácter. Qué peligrosas son esas pedagogías que uno muchas veces escucha a las mamás muy contentas. Ay, no, es que en el colegio de mis niños no los obligan a hacer tareas, sino que no, todos vamos a jugar, todo se aprende con el juego. ¿Cuánto se puede formar la voluntad de un niño que no le enseñan que se requiere un sacrificio y que no le enseñan que, como decía Linita, tengo que sentarme a hacer las planitas, tengo que sentarme a memorizar el poema? ¿Por qué? Porque eso va a potencializarlas, a resaltar, elevar, como diría, las potencias del alma, ¿cierto? Memoria, entendimiento y voluntad, ¿cierto? Tenemos que trabajar fuertemente en esas potencias del alma de nuestros hijos. Y eso no se consigue solo a través del juego. Sí, el juego es muy importante. Podemos conocer muchísimo a nuestros hijos en el juego, pero se requiere de sacrificio, no toda la vida es un juego, es que la vida no es un juego. Yo, a veces cuando se presentan cosas así difíciles, yo le digo a los niños, es que la vida no es color de rosa, hijos, la vida tiene sacrificios, la vida tiene momentos buenos, pero también momentos que nos va a exigir muchísimo más. Dice, todas las virtudes son hijas de la energía. La energía, dice Emerson, es la virtud más necesaria para hacerse un camino en la vida. Y el reino de los cielos padece violencia, dice Jesús, y los que saben imponérsela, estos entrarán en él. Es que solo pensando en la vida eterna, no podemos descuidar ese hecho de hacernos violencia a nosotros mismos, ese hecho de que tenemos que esforzarnos y que tenemos que darla toda por el reino de los cielos. Dice otro punto por acá, la facilidad del esfuerzo. Dice, es menester convencer a los hijos de la relativa facilidad del esfuerzo. Es un privilegio de la juventud no dudar, combatir siempre con el descorazamiento, la desanimación es el peor enemigo del bien. Y aquí me parece, a veces viendo historias pues como de las personitas, recuerdo una historia muy particular de que se encuentran en casa con papás que se quejan de todo, de que les parece mal una cosa, de que no les gusta este trabajo, de que nada les sirve, de que nada
les funciona, que siempre hay ese desánimo, esa queja, esa queja. Y los hijos van creciendo y van viendo eso. Cuando llegan a una edad ya como de adquirir responsabilidades, empiezan a repetir ese patrón. Nada les sirve, nada les gusta, todos quejan, no, esto no se puede. Y dice acá algo muy lindo, no olvides que Cristo nos ha enseñado una fe que mueve montañas. Y si Cristo nos ha enseñado que la fe mueve montañas, es porque Cristo nos va a dar la gracia para poder con todo lo que se nos presente. Tenemos que inculcar en ellos también eso, esa alegría, esa felicidad de que el esfuerzo vale la pena, que vean en nosotros esa alegría del trabajo diario, que nos vean ver felices tanto en la adversidad como en la alegría, tanto llegar del trabajo felices como llegar del descanso felices, ¿cierto? Que ellos puedan ver ese reflejo de papá y mamá, hey, vale la pena el trabajo, qué rico. Por ejemplo, mi esposo se despierta feliz y animado todos los días y los anima, y qué rico, vamos a ir a trabajar, vamos a ir a hacer tal cosa. Y mis niños son súper motivados y ellos llegan al negocio y son viendo al papá hacer una cosa y ellos quieren hacer otra y quieren hacer otra. Y el padre habla mucho de eso, de esa capacidad de inspirar en ellos la iniciativa, y habla de que esa iniciativa es también esa virilidad que necesita el mundo de hoy, ¿cierto? Pero es donde lo van a aprender ellos, viéndonos a nosotros, viendo en nosotros vivir esa alegría, el esfuerzo. Dice, decía San Juan Bosco que la alegría es un don de Dios, la más dulce criatura salida de sus manos después del amor. Pues bien, la más grande de las alegrías nace del esfuerzo. Por acá dice el padre que otra de las maneras de ayudar a nuestros hijos es por la sugestión. Dice que hay que combatir en todos los órdenes la vida de la pasividad. Ay, bueno, aquí hablaba lo que les decía el padre, que los niños, es necesario evitar a los niños a las dificultades, a amar la responsabilidad. Esta enjertación forjará almas de jefes. La victoria pertenece a las naturalezas ávidas de responsabilidades. Son pesadas, pero preparemos a los hombres para arrastrarlas y demos el entusiasmo para levantarlas con alegría, pues la responsabilidad es la prolongación de nuestra personalidad. Otra sugestión que se debe infundir es el espíritu de iniciativa. Es la escuela, la fuerza y la virilidad. Y por eso decía al principio que la obediencia y la autoridad deben analizar, orientar y proteger la iniciativa. Y en esto me parece muy lindo, uno siempre cuenta acá como secretos de los hijos, pero por ejemplo yo veo a mi negrito y yo lo admiro muchísimo, porque es un niño con demasiadas iniciativas y yo no le quiero cortar nunca las alas, pero ese muchacho, ustedes no se imaginan, ese chico va como 3 pasos por delante. me sale con unas que yo digo, hijo, ¿de dónde aprendiste eso? Como de dónde, pues mi papá me ha enseñado todas estas cosas, pero me parece muy lindo porque es un niño con unas iniciativas impresionantes y que él se sueña, mejor dicho, a lo grande en todo, o sea, él nada se lo imagina pequeñito, él todo lo quiere, mejor dicho, magnánimo, y eso me parece encantador de mi negrito lindo. Otra de las maneras que habla el padre es por el ejercicio práctico. Y yo creo que aquí ya Juliecita nos va a ahondar un poquito más en el tema porque habla del ejercicio práctico de la mortificación, la enseñanza de la práctica de los esfuerzos, la renuncia de los grandes libertadores del espíritu humano. Quien a esto no se ha habituado será siempre un esclavo. Creedme que aun cuando las apariencias externas se salven siempre, es irremisiblemente así en el mundo interior de las almas. Por tanto, formad a vuestros hijos para ser libres, para ser verdaderamente buenos, para ser grandes y dignos. Tenéis la seguridad del mañana en vuestras manos, si habéis hecho de que vuestros hijos desde muy pequeños hayan tomado el gusto por la mortificación y las renuncias. Eso nos va a dar todo, porque cuando se les presenten esas situaciones en la vida en las que ya nosotros no estemos presentes, ellos van a poder tener esa capacidad de decir, no, esto me conviene, esto no. Eso se ve muy bueno, pero tengo que renunciar a esto porque me espera algo mejor que es el cielo. Y yo creo que eso ya nos abre completamente a nosotros las puertas del cielo. Con eso lo ganamos todo. Entonces ya aquí dejo a Julietcita, que nos va a profundizar más en ese espíritu de sacrificio y la mortificación. Mi Dios les pague. Gracias, Angelita y Lina. Ay, qué hermoso, de verdad. O sea, este tema, eh, como les digo, tengo como el conocimiento desde hace tiempo, pero uno no se alcanza a imaginar
como las gracias que el Señor le ha empezado a dar a medida que uno las aplica. Yo ahorita escuchando a Angelita como hablaba de su negrito, de su hijito, de que él se quiere comer el mundo con las manos, yo por aquí tengo otras iguales. Entonces me asombro mucho porque de verdad aquí por mi lado tampoco se conforman. O sea, pienso yo que a nosotros como padres formar a nuestros hijos con espíritu de sacrificio, para ellos no hay poquedades. Siempre van a querer algo más, siempre van a querer algo que supere sus expectativas, porque lo que ellos quieren es ganar el cielo. Entonces, bueno, eso por ese lado quería decir. Algo anterior que de pronto se nos pasó por alto, se nos pasó esto que me llamó mucho la atención antes de continuar con mi partecita. Ahí me escucha. Sí, mi Julie, te escuchamos súper bien. Como que decía esto muy importante, cada día aumenta el número de los jóvenes merengues, para quienes la seda y el algodón resultan demasiado ácidos. ¿Qué podemos esperar? Orden físico, intelectual y moral de esos seres azucarados sin consistencia. ¿Y por qué me detuve acá o me devolví? Porque realmente eso es lo que se ve. Hoy en día es muy raro ver niños, en especial jóvenes, mortificándose, teniendo espíritu de sacrificio. Les cuesta un montón, y es porque los estamos formando como hijitos merengues, como que les cuesta, como que todo les lastima, como que viven cómodos. Entonces, si de pronto ese día les tocó ir a dormir, supongamos en los retiros que normalmente no va a ir a la comunidad, les toca dormir otra vez en la casa de su hija. Y entonces son niños que sufren y lloran y no se calman y pasan la noche en vela porque no tuvieron una cobija, sino que tuvieron de pronto una sábana. Entonces formamos a nuestros hijos unos merengues que todos les están, todos les lastiman, y no nos dan Julietita, qué pena. Yo no sé si sea solo yo. ¿Tú la estás escuchando bien, Lina? Sí, la estoy escuchando bajito. Sí, se te está escuchando también muy Ahí me bajito. escuchan. Ahí te Espera. escuchamos mejor. Acércate un poquito el micrófono porque lo Yo que creo dices que es mejor con demasiado este. importante. Con este, Eso. ¿sí? Ahora Ok, sí. listo. ¿Te parece? Es que este sí tiene el micrófono, este no. Devuélvete Ok, si quieres. sí, decía que estamos formando a nuestros hijos como hijitos merengues porque nos cuesta a nosotros como papás también sacrificar eso en nuestros hijos. O sea, queremos que ellos no sufran, que pobrecitos, que si de pronto no tuvieron, pues como les decía lo de la anécdota del retiro, o sea, si no tienen con qué dormir, entonces pobrecitos se van a lastimar, van a sufrir, se van a quedar traumatizados y no nos damos cuenta del daño tan grande que le estamos haciendo a nuestros hijos. Pero ahora bien, viene algo muy importante que ayuda a esa parte de la mortificación, el sacrificio, y es la ayuda sobrenatural y el esfuerzo, ¿cierto? Y en esto es imprescindible, dice el padre Eduardo, unas cosas maravillosas, y es que para él y para todos debería ser importante la religión. O sea, muchas veces nosotros no formamos a nuestros hijos en bases de la religión, de la Eucaristía, de un rosario, porque pobrecitos no saben, porque se van a aburrir, porque, ay, si yo llevo a mi hijo a la Eucaristía, pobrecito aguantarse al padre 1 hora, 2 horas a que hable, si hacemos el rosario, pobrecito se va a empezar a quedar dormido. Bueno, tantas cosas que vemos en que los papás no les requieren esfuerzo, o sea, no les exigen a sus hijos. Y por eso es que los jóvenes, porque esto es desde pequeñitos, por eso es que los jóvenes entre más o menos los 12 a los 15 años les cuesta madrugar, les cuesta rezar un rosario, porque no les estamos llevando a lo que es vital, que es al encuentro con el Señor. Si nosotros no vamos a la Eucaristía, si nosotros no nos alimentamos de esto que debe de ser de verdad en lo posible diario, pero al menos los domingos, es muy difícil que un hijo pueda tener ese espíritu de sacrificio, ¿cierto? Sin Dios, sin la parte espiritual, sin la religión, porque para muchos dicen, he escuchado a muchos jóvenes que dicen, yo creo en Dios, pero yo no pertenezco a ninguna religión, ¿cierto? O sea, qué desviados están del camino, porque sí o sí todo esto es un complemento y todo esto lo conlleva a uno a eso, a tener un espíritu de sacrificio, de mortificación. Decía el padre esto tan lindo, dice, el ideal de vida que nos propone Jesús en el Evangelio es tan sublime que nuestras solas fuerzas naturales desfallecerían. O
sea, como un papá que ve que su hijo sufre por ir a la Eucaristía, ¿cierto? No lo lleva a vivirla solamente por quizás decir que no quiere, que el pobrecito, que le cuesta. O sea, sin Jesús, sin el Evangelio, sin estar en esta práctica de devoción tan importante, pues las fuerzas desfallecerían. Vamos a quedar sin poder cómo infundir a nuestros hijos, desde el ejemplo, ¿no? Porque también vemos, lamentablemente, y esto es también una exhortación a nosotros como padres, y es que está lloviendo, entonces no, hoy no vamos a Eucaristía. Está haciendo, qué sé yo, sol, entonces no, el sol nos quema, no vamos a ir a hacer esta práctica de oración, este rosario en comunidad. Entonces, como papás no estamos infundiendo este espíritu de sacrificio en nuestros hijos, pues entonces estamos delegando a que la laicidad, se llama la laicidad, bueno, a que la parte laica se centre en no querer hacer esfuerzos con nosotros ni con los hijos. Luego dice acá más adelante algo muy hermoso también. Dice, si se nos saca el Evangelio, ya no queda nada. Sin esta cruz y sin esta promesa que ilumina al mundo, que aquí más atrásito decía que el amor de Jesucristo cuando Él murió en la cruz por nosotros, ¿cierto? Sin este valor, sin esto que hizo Jesús por nosotros, pues la vida no tendría sentido, ¿cierto? Sin esta cruz y esta promesa que ilumina al mundo, todo es nada, más que una agitación vana en la noche. La entera vida cristiana calca sobre la vida de Jesús. Es una multiplicación de ejemplos, de alicientes y de ideales que facilitan e iluminan todos nuestros sacrificios. O sea, ver a los niños pequeñitos, más o menos, como decía Linita, entre los 1 a los 10 añitos, y poderles mostrar el sacrificio que hizo el Señor en la cruz, es lo más maravilloso. Y que de verdad que desde los 1 a los 10 años es donde ellos empiezan a fortalecer. En las grandes academias de educación para hijos en educación positivo, enseñan que de los 1 a los 5 años los niños fortalecen esas prácticas de devoción que tienen, o sea, las guardan, las reciben y las empiezan a practicar después de los 5 años. Es decir, que si un niño desde los 1 a los 5 años ve a sus papás que lo llevan a Eucaristía, que viven el rosario en casa, que hacen, de pronto se bañan con agua fría, mortificaciones, bueno, hoy por amor a Jesús voy a bañarme con agua fría. Por esta dificultad económica que tenemos, no voy a comer esto, voy a ofrecerlo al Señor. Quizás hoy no me voy a poner esta ropa que me queda tan cómoda, mejor me voy a poner esta que me incomoda, ¿cierto? Si desde los 1 a los 5 años nuestros hijos no ven eso, después va a ser muy difícil. Va a ser casi que imposible que ellos logren adherirse a ese espíritu de sacrificio desde el ejemplo, ¿cierto? Y en cuanto a la parte de la religiosidad de Dios, pues sí que peor, ¿no? Porque entonces encontramos que hay papás que definitivamente dicen, no, yo entre semana definitivamente no voy a orar únicamente el domingo. Para el Señor es suficiente. La iglesia pide que sea una, voy a jugar fútbol, voy a hacer visita con mis amigas, con la vecina, voy a leerme de pronto este libro, pero no voy a estar con Dios. Entonces, claro, ¿qué están viendo nuestros hijos? Ese reflejo de los padres. Luego más adelante dice algo importante, dice, la realidad de la presencia divina como aviva el sentimiento de nuestra dependencia filial de Dios y favorece poderosamente nuestra virilidad. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces es ver que si nosotros formamos a nuestros hijos, por ejemplo, cuando tienen un dolor de cabeza, ¿cierto? Pongo acá el cargador y les decimos, mi amor, ofrece por amor al Señor ese dolor de cabeza y no que enseñar a nuestros hijos, es que le duele la cabeza, ay, pobrecito, no, Dios mío, acuéstese, no haga tareas, no haga esfuerzos, no haga nada, tranquilo, acuéstese que eso no pasa nada. En vez de decirle, mi amor, mira, este es un momento muy propicio para que ofrezcas. Ofrece ese dolor de cabeza quizás por ese niño que en el hospital tiene cáncer, quizás por esa mamá que tuviste en la calle que no tenía para comer, quizás por en la iglesia, ahora que fuimos a la parroquia, entonces ves el niño que de pronto no tiene para comer, o bueno, que de pronto está más enfermo, que de pronto va en una silla de ruedas, ¿cierto? Y es ofrecer ese dolor de cabeza por amor a esas personitas, pero sobre todo uniéndolo por amor al Señor. Si nuestros hijos ven eso, créanme, mamás, papás que me están viendo, que nos están viendo, que es una fórmula perfecta para que los hijos desde ya se mortifiquen, desde ya
tengan ese espíritu de sacrificio y cuando lleguen a la adolescencia, que es una etapa tan difícil, pues no escatimen, no duden, sino que todo lo ofrezcan. Yo por lo menos también, bueno, como secretico personal les cuento, yo tengo mi hija menor, ella está diagnosticada con TDAH, ¿sí? Déficit de atención, pero adicional a esto, ella sufre de hipersensibilidad, es decir, que a ella todo lo que tú le pongas de ropa, todo lo que tú la peines, los zapatos, por lo menos ella es una que le cuesta muchísimo los zapatos, ella por ella y anda todos los días con sandalias, todos los días con sandalias. Ha sido difícil para nosotros como papás porque esto no es de ahorita, es desde más o menos los 7 años, ella tiene hoy en día 11 años, en donde ella le ha costado, pero ella sacrifica, ella mortifica. Hay días que ella dice, yo no quiero este saco, y llora y pelea, pero cuando yo le digo, mi amor, une este sacrificio, une esa incomodidad al amor de Jesús, ella de una vez se le olvida. Ay, sí, mamá, está bien, no va a poner este saco, aunque me incomode. Y se puede incomodar todo el día, y todo el día puede estar así, así. Mi amor, acuérdate que es por amor a Jesús. Amor, acuérdate que es por amor a Él. Acuérdate que hay personitas que no tienen ropa, hay personitas que es ya como que ya vuelven, sí, porque es algo que se les sale de control, ¿no? También tenemos que mirar eso. Hace 8 días, si no estoy mal, bueno, yo no pude participar, pero creo que dejaron por ahí acerca de los temperamentos, ¿cierto? Qué importante también es ver eso en nuestros hijos. ¿Qué temperamento tiene nuestro hijo para saber por qué le cuesta tanto el sacrificio? ¿Será que mi hijito es sanguíneo colérico? ¿Será que es romántico melancólico? ¿Qué sucede en él? O sea, tenemos que empezar a revisar esta parte de los temperamentos en nuestros hijos para poder saber por qué le cuesta. Porque sé que hay unos que, por lo menos si hablamos de mi hija mayor, obviamente ella todos los sacrificios habidos y por haber, a ella no le importa levantarse temprano, a ella no le importa dormir sin cobija, a ella no le importa no tener que comer hoy, sino de pronto aguantar hambrecita, pero a mi otra chiquita sí le afecta más, a ella sí es de enojarse, de desesperarse, entonces, pero tenemos que ver, porque por lo menos mi otra hijita es de temperamento colérico, melancólico, entonces es tendiente a ser como enojada, pero tranquila, sensible. En cambio, mi chiquita, la que le cuesta ofrecer más, es sanguíneo colérica. Entonces, sí o sí, yo cómo le voy a pedir a ella, así, sin Dios, sin la religión, sin ir a Eucaristía, amor, sacrifica. Ah, no, qué pena, te pones esos zapatos de malas. Qué pena, te pones ese saco de malas. Mira a ver qué haces, no tienes mal. No lo voy a poder hacer. Si yo no tengo esta ayuda divina que dice el padre Eduardo Pavanetti tan hermoso, que es el Evangelio, la Eucaristía, muy difícilmente mis hijitas van a poder sacrificar o unir algo que les incomode a la cruz. Hablaba Linita de los clubes de lectura y qué importante ha sido esto para el ejemplo mío también y de mi esposito en casa, porque un club de lectura, por lo menos la grandecita, lo lidera a las 5:30 de la mañana. Y no crean que es fácil, le cuesta, pero ella todo lo une a la cruz, ¿cierto? Y anima a otras jovencitas a que también lo hagan, a que no solamente sea ella, sino que lo haga. Pero ella, ¿por qué lo hace? Porque está viviendo el Evangelio, ¿cierto? Porque lo vive en casa, porque vive este encuentro con el Señor desde el hogar y desde sus padres. Y si no fuera de esa manera, pues muy difícilmente ella podría de pronto orientar a otras jovencitas de su edad. Ella va a cumplir 15 años, muy difícilmente las va a poder orientar a levantarse en temprano o quizás a leer un libro. Por lo menos ahorita están leyendo un libro súper grueso, larguísimo, se llama Formación de la Joven Cristiana, que tiene más de 400 hojas. Y ella me mira y me dice, mami, ya vamos por la mitad. Mami, ya vamos pasando. Mami, claro, cuando ella vio ese libro al principio, ella decía, no, las niñas se van a aburrir, mami, es un libro muy largo, a mí me gusta, yo me lo quiero leer todo, pero de pronto las niñas no, de pronto les va a costar mal, no es más, no están enseñadas. Y fíjense en cómo el ejemplo llama, porque las niñas se conectan a las 5:30 a su club de lectura, leyendo las paginitas que ella les deja y las que leen durante el club. Y les cuesta, claro que les cuesta, pero es por eso, porque lo unen todo al Señor. Luego más adelante decía el padre esto, decía, qué bello es el sacrificio para el hombre que tiene conciencia de que lucha por Dios y de que sus esfuerzos poseen la virtud de hacerlo crecer en santidad. O sea, qué bonito es enseñarle a nuestros hijos de que cada esfuerzo que ellos hagan, cada sacrificio es una rosita que se están
se están ahorrando, es un ahorro que se están haciendo para el cielo, ¿cierto? Una rosita que le dan a la Virgencita, a la mamá, y un ahorro que se están haciendo para el cielo. Cada sacrificio que ellos hacen, pues que valga la pena. Como decía también Angelita, hay que trabajar en nuestros hijos las tres potencias del alma, las que el Señor nos dio. La memoria, la voluntad y el entendimiento, ¿cierto? La memoria, la voluntad y el entendimiento, pero qué importante es la de la voluntad, porque inclusive yo siendo madre hoy día me doy cuenta que a mí no se me trabajó eso, no se me trabajó la voluntad. Entonces ahorita educando en casa sí que la he tenido que fortalecer, y es un versus entre el colegio y la casa, ¿no? El educar en casa y el colegio, porque cuando yo las tenía en el colegio, pues el espíritu de sacrificio era menos, ¿cierto? Cumplía con enviarlas al colegio, me iba pues para lo que yo quería, que era, bueno, estar en compañía de mi esposa, ayudar en el trabajo, no cocinaba, yo no hacía almuerzo, todo ya para cuando ellas llegaban era pedido de domicilio. Entonces ahora teniéndolas en casa, sí que he fortalecido ese espíritu de sacrificio, pero yo creo que yo no sería capaz de hacerlo si no asisto a Eucaristía, si no comulgo, porque la comunión, porque decía hoy el Padre, es que decía, hay personas que dicen que quieren llegar al cielo, pero no van a la Eucaristía, ¿sí? Hay personas que quieren ir al cielo, pero no van a la Eucaristía. Lo mismo pasa, hay personas que van a la Eucaristía, pero no comulgan. Entonces, ¿de qué sirve, cierto? Si no nos estamos alimentando del cuerpo y la sangre de Cristo, que es como nuestra fortaleza, en especial las que tratamos de ir a Eucaristía a diario, pues no estamos en nada. ¿Cómo le vamos a pedir al Señor un cielo para nosotras y para nuestros niños, para nuestro esposito, nuestros hijitos, si no estamos recibiendo la comunión? Nos cuesta. Luego decía el Padre, que no vengan otros como lo han pretendido. Uy, esto sí que es importante. Mamás, atentas a esto, o papás que me están escuchando. Permítanme, yo miro aquí la hora porque yo estoy que hablo y no me doy cuenta ni qué horas son. Ok, ya, cuento con poquito tiempo, ya esta última partecita. Dice que no vengan otros, como lo han pretendido, a hablar de laicismo para educar a los nuestros. Ojo con eso. Que alimenten ellos con esos restos malsanos de una mentalidad enfermiza. Qué fracaso a los suyos. Pero que no se atrevan a desacreditar lo que no conocen. Las sublimes maravillas que sacamos todos los días con nuestras manos. Madres, defended a vuestros hijos de las teorías propaladas con positiva mala intención, pues lo único que le preocupa al laicismo es la descristianización de la sociedad. ¿Qué teso esto? Qué importante. O sea, el laicismo, las personas que dicen es que no es importante ir a la Eucaristía, no es importante rezar el rosario, no es importante hacer prácticas de devoción, por lo menos a los niños desde pequeñitos, ya a partir de los 7 años, ya pueden hacer novenas. Claro que sí pueden hacer novenas, novenas a Santo Domingo Sabio, novena a Santa María Goretti, novena a Santa Filomena, novena a San Juan Bosco, y uno se asusta. Hay mamás que dicen, no, mi hijo novena, uy, no, qué difícil, 9 días mi hijito orando, ¿y a qué horas? ¿Y con qué tiempo? No, desde los 7 años ya un niño puede coger el hábito de hacer novena. Yo lo vine a aprender ahorita ya que estoy grande en este camino por necesidad, les soy sincera, por necesidad aprendí el camino de hacer novenas, pero qué bonito es nosotros enseñarles a nuestros hijos el sacrificio de hacer una novena, ¿no? Que ellos vean diario a diario cómo apuntan, por lo menos nosotras ahorita en casita estamos haciendo varias devociones, entonces yo les hice una hoja y eso también es bonito, es como un plan de acción, ¿no? Y podría ser como también para dejarlo de tareita. Y hice una hoja donde puse todas las prácticas de devoción. Entonces puse los días de la semana hasta tal fecha. Supongamos que vamos a hacer una novena. Entonces dejé un puntico señalado donde va hasta el día 9 esa novenita. Estamos haciendo la Tridentena San José, que son 30 días. Estamos haciendo el trecentenario de San Antonio de Padua, ¿cierto? Que son 13 días. Y entonces lo que ellas hacen es que en el día van poniendo un corazón. Entonces, mamá, yo ya hice mi treintena, o bueno, cuando la hacemos juntas, entonces van y ponen un corazoncito. Mami, ya hice, estamos haciendo la caminata de la Virgen de la Encarnación, que es un día diario hasta los 9 meses de la Virgencita, hasta el 25 de diciembre. Es una práctica muy sencillita, cortica y muy linda. Y ellas, mami, ya hice mi práctica, ya puse mi corazón. Y qué bonito es que ellas vean la hojita en la nevera
y vean el espíritu de sacrificio al hacer esas oraciones. No les tocó fácil. Hay veces que llegamos de la Eucaristía, mami, mira la hora que es, estoy agotada y no he hecho mi caminata, ¿qué hago? Mi amor, tú sabes que si tú te acuestas sin ella, la perjudicabas a ser tú, no yo. Entonces ofrécela, ve rápido, lávate los dientes y ponte a hacerla. Entonces es, bueno, eso básicamente es lo que les quería decir. La religión, el catolicismo, la Eucaristía, la comunión, la unión entre papá y mamá, lo que siempre hemos dicho aquí en todos los clubes de lectura, la unidad de criterios, importantísimo para poder enseñar a nuestros hijos a mortificar. Ese espíritu de sacrificio es importante desde nosotros como papás, desde nosotros. Hasta ahí. Ay, mi Dios les pague, Qué chicas, belleza. de verdad, por este ratico. Lirita, ¿nos ayudas, porfis, con la oración final? Claro que sí, qué belleza lo que decía Juliet y tú, Angelita, y todo lo que hemos recopilado acá con el padre Pavanetti y todos los que se han podido conectar, que sea el Señor dejándonos en nuestros corazones esa inquietud de aquello que, pues primero nosotros no fuimos formados en ese espíritu, ¿sí? Acá también yo me uno a lo que dice Juliet. Entonces pidamos primero por eso. Entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle a nuestro Señor la gracia del Espíritu Santo en esta noche, que seas tú, amado Señor, dándonos esos regalitos, especialmente el espíritu de sacrificio para las familias. Señor, este libro fue escrito en el año 49, 1949, y hoy 2024 se hace tan actual. Pedirte la gracia de que nos enseñes como familias a sacrificar con mucha alegría, Señor, aquello que quizás podemos hacer sencillamente en nuestras casas, para que nuestros hijos y nosotros podamos fortalecer nuestra voluntad. En tus benditas y santas manos, Señor, colocamos todas las familias a las que lleguen estos videos, especialmente nuestras familias, porque esta iniciativa ha sido para que juntos conozcamos el deleite de ayudar a formar en esos corazones de nuestros hijos eso que el Señor quiere inspirar. Hablábamos hace poco que no creíamos que no existía un manual, y este libro es un libro que nos ayuda a formar muchas virtudes, renuncias, y en este espíritu del sacrificio, Señor, enséñanos a amar tu voluntad, enséñanos a sacrificar las pequeñas cosas que podemos hacer para agradarte a ti, agradar en tu reino. Especialmente en esta nueva generación, Señor, de niños y jóvenes que puedan fortalecer su carácter a través de esas renuncias también, un poco a la comodidad, un poco a muchas cosas. Y también especialmente por los padres y madres que vean este video, que a veces decimos, no, si yo puedo darle a mi hijo y hacerlo feliz, esta invitación, Señor, sea también a colocar en el corazón que nosotros podemos hacer de ellos personitas mejores, personas santas sobre todo, personas que puedan llegar a ser felices en lo poco y en lo mucho, y agradar a Dios, agradar al Señor y poder servir en este mundo. Santísima Virgen María y San José, acompáñenos en esta noche con todas las familias que estamos aquí reunidas. Protéjanos de todos los peligros del mundo, especialmente del peligro de tener una vida fácil y cómoda. Todos quisiéramos el camino a veces más ancho, pero está la perdición y está todas las conductas del mundo. Dice el Señor que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, y que eso que mortificamos, nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. El camino de la cruz nos lleva a la resurrección. Contigo voy, Virgen pura, y de tu poder amparada, dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solas nunca nos dejes. Solas y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Angelita y Juliet. Extrañamos a Malú, pero muy chévere esta compartir. Dios les pague y les dé el cielo. Recuerden que la próxima semana
hablaremos de la sexta conferencia que habla de la formación de la pureza, lo que se debe hacer, perdón, lo que deben saber y hacer las madres y el deber de la madre. La próxima semana, formación de la pureza, estamos compartiendo los ecos que nos ha dejado cada una el libro La Madre Educadora. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad, Dios les pague con el cielo. Y bueno, de todo tomemos lo bueno y desechemos lo malo, perdónennos si en algo les hemos fallado, ofendido, y bueno, que Dios me los bendiga, los queremos mucho, un abracito gigante. Nos vemos dentro de 8 días con la ayuda del Señor, chicas, Dios les pague con el cielo. Santa Que nos noche. bendiga. Amén.